Hola, bienvenidos, bienvenidas a otro video en el canal. Hoy vamos a estar escuchando una historia de éxito. Vamos a estar con Eleazar Velasco, intérprete de conferencias autodidacta, que gracias a su curiosidad por la naturaleza, la vida, la ciencia, la filosofía, el desarrollo personal, ha logrado convertirse en un intérprete súper exitoso, trabajando para organizaciones como la ONU, la Agencia Danesa Internacional de Energía, ha trabajado con presidentes, embajadores, organizaciones globales y todo lo ha logrado siendo autodidacta y sabiendo aprender y desaprender muchas creencias que hemos ido acumulando que no necesariamente son ciertas. Algunas como no se puede interpretar, es científicamente imposible lo que un intérprete hace. No puedes ejercer sin un título profesional, sin una escuela o un papel que avale que eres intérprete. No puedes llegar a la ONU sin haber cursado la licenciatura de interpretación. Vamos a escuchar en esta entrevista cómo Eleazar ha logrado romper con todas estas barreras y enseñarnos lo que es posible. Te recuerdo que esta es la última semana para inscribirte al programa de interpretación intensivo de 3 meses, en donde te entrenaré para que tú también empieces a hacer de esta profesión una realidad y puedas pasar de solo ser bilingüe a ser el puente de comunicación de empresarios, organizaciones, eventos, doctores, enamorados, presidentes, continentes y naciones enteras. Te puedes inscribir en el enlace que te dejo en la descripción. Toma en cuenta que este programa no vuelve a salir en vivo hasta el 2025. Si estás viendo esto en cualquier otro día del año, te puedes inscribir al programa igualmente, pero lo vas a hacer de manera pregrabada y a tus tiempos, sin el componente en vivo, que es yo estarte dando las clases uno a uno para que puedas practicar tu interpretación y mejorar tus habilidades, pero igual te va a servir muchísimo. Así que si ya sabes que si tu sueño es que te llamemos colega y puedas compartir cabina un día con nosotros, inscríbete ya porque empezamos el lunes 19 de febrero de 2024. Te dejo con esta entrevista de la que vas a salir súper inspirado, súper inspirada de todo lo que es posible y de cómo tú también puedes convertirte en intérprete profesional. Hola, Eleazar, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros para platicarnos un poquito sobre tu trayectoria como intérprete, cómo empezaste, cómo le hiciste. De verdad estoy muy, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Eres un ejemplo de un intérprete que ha tenido muchísimo éxito en esta profesión y que tiene ya una trayectoria bastante larga de ya varios años. Sí, Y sobre todo sin haber tenido una carrera de interpretación como tal, ¿no? Como lo que conocemos de un título profesional, ir a una carrera 4 años y graduarte, tener un título y después salir a ejercer. Creo que para ti esto se vio muy diferente, entonces por sí. eso estás aquí hoy con nosotros. Cuéntanos un poquito de cómo empezó esto. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Paulina. Me siento muy, muy, muy halagado. Y bueno, la intención realmente es que la experiencia que pudiera compartir pueda servir de algo, ¿no? A los demás. Te comento, yo cuando terminé la preparatoria era un chamaco que tenía así todo tipo de conflictos existenciales, vocacionales, de todo, ¿no? Entonces, lo que hice justo al salir fue dedicarme a viajar. Me fui a trabajar a barcos, después me subí a los aviones, viví algún tiempo en Cancún, otro tiempo en Tijuana, y bueno, pasaron algunos años y todavía no se me acababan mis conflictos, pero pues el tiempo seguía pasando. Entonces, en algún momento entre los barcos y vivir en Cancún, nació una pasión muy padre por el mar y después viajando en aviones me encontré que existía la carrera en oceanología, licenciatura en oceanología, y pues me fui a estudiarla a Ensenada, Baja California. En aquel entonces era el único lugar del país donde se podía estudiar. Cuando estabas en el avión, o sea, cuando estabas trabajando en aviones, ¿te enteraste que estaba esta carrera? Así es. ¿Alguien te contó o cómo fue esa parte? Una plática ahí en uno de estos vuelos, yo le platiqué a unos amigos que me había fascinado el mar. Pasó algo interesante. Un día, trabajando en los barcos, me fui a cubierta
y en una noche de luna llena, así como que me impactó la inmensidad de que para donde vieras había agua, ¿no? Y curiosamente, al día siguiente me tocó estar en las Islas Caimán y teníamos algún tiempo libre los tripulantes, entonces me fui a bucear a un lugar que se llama La Pared o el Ok. Muro, ¿no? The Ujú. Wall. Que es un lugar, es una formación de arrecife que se ve así inmensa y prácticamente para donde tú veas es como que no tuviera fin, ¿no? Entonces multipliqué la vastedad así con la vastedad así y pues sí me impactó tanta inmensidad, ¿no? Entonces sí realmente fue algo que me marcó, fue uno de estos momentos wow. Y años después, platicando eso con unas personas, me comentaron que un pariente suyo se había estudiado oceanología y ahí me cayó un 20, ¿no? Entonces, pues años después, poquitos años después, un año y medio después, me fui a estudiar oceanología y ahí estaba yo en la carrera, ya fascinado, estudiando todo tipo de cosas relacionadas con el mar. Y curiosamente, una de las materias que eran filtro de la materia de química, teníamos un profesor muy bueno y muy riguroso que nos hacía sudar la gota gorda. Fui a buscar a un amigo que era ya oceanólogo para que me ayudara a estudiar química. Y curiosamente él me dijo, no, no te voy a enseñar, no te voy a dar un pescado, mejor te voy a enseñar a pescar. Entonces, vivíamos en Ensenada, que está cerca de la frontera, me llevó a San Diego, California, a conocer estos cursos de desarrollo humano que me parecieron espectaculares, me fascinaron, me encantaron. Y la verdad es que yo vi que esto era una oportunidad muy grande que tenemos los seres humanos, independientemente de dónde seamos, para crecer, para quitarnos cosas que luego nos andamos contando nosotros mismos, como por ejemplo que no podemos interpretar, ¿no? Por Claro, ejemplo, sí. este, Todas esas creencias limitantes. tal cual. Entonces, bueno, pues me fascinó y me puse a estudiar todos los cursos que había, pero resulta que habíamos una comunidad importante de gente de Ensenada, de Tijuana, que íbamos a San Diego a tomar los cursos y muchos no hablaban inglés. Entonces se requerían intérpretes, pero estos intérpretes eran completamente voluntarios, eran médicos, eran ingenieros, gente que no tenía nada que ver con la interpretación y que lo hacía pues por amor al prójimo y como Dios le daba a entender. Ujú. Y yo en aquel entonces me pasaba criticando al pobre cuate que hacía las interpretaciones de uno de los cursos que yo tomaba, hasta que el pobre santo, de veras ser un santo ese hombre con la paciencia que me tuvo, sin decir palabra alguna, simplemente me entregó el micrófono y yo como todo un loco lo tomé y empecé a interpretar. Esto fue en 1996, ¿ok? Wow. Pero cuando tú estabas en esos cursos, los cursos eran en inglés, ¿no? De desarrollo Así personal. es, así es, Y tú estabas como público así oyendo al es, intérprete y lo criticabas así y es. tenías estas conversaciones con él de que esto no se dice así, lo estás diciendo así, etcétera. Y ahí fue cuando te dio el micrófono que dijo, ah, ya, si Después de tú varias sabes, sesiones, entonces hazlo tú. Ok, después de sí, varias sesiones. así es. Ajá. Y bueno, estos cursos había cada semana, cada fin de semana, eran viernes, sábado y domingo. Entonces, pues con los meses y luego los años, pues aunque no tenía la menor idea que existía este mundo, no sabía cómo funciona, o sea, nada de nada, simplemente se hacía, Ujú. pues algo de práctica vas desarrollando, empiezas a darte cuenta de cosas que funcionan o que no funcionan y de repente alguien te hace un comentario y así, y pues así fui formando una carrera. Y se conoce mucha gente en este tipo de cursos, de este tipo de experiencias. No faltó quien de repente me empezara a pedir algunos trabajos de traducción, de escrita, Mm. y por ahí de repente alguien me empezó a solicitar que interpretara algunas llamadas, y para no hacerte el cuento largo, años después, pues ya estoy interpretando inclusive para embajadas de varios continentes, secretarías de Estado y organismos internacionales, entre ellos la ONU, ¿no? Ujú. Sí, wow. Cuando me empezaste a contar todo eso, dije, wow, qué historia tan interesante, porque me contabas todo esto de habías trabajado en barcos, habías trabajado en aviones, o sea, la verdad es que qué increíble que a esa edad hayas decidido irte y hacer algo como
pues más bien hacer muchas cosas, ¿no? Para por fin poder encontrar lo que tú querías estar haciendo, que en tu cabeza era oceanología, pero después eso te fue llevando también al mundo de la interpretación, ¿no? Así Te quiero es. preguntar, ¿qué tan buen inglés tú consideras que tenías cuando empezaste a trabajar como intérprete? Yo diría que buenillo. Tuve la fortuna de estar en escuelas privadas, primaria, secundaria y preparatoria, y realmente ese fue el inglés que aprendí. O sea, nada más. En los barcos, pues todo el tiempo estaba hablando inglés. Ahí es donde se puso interesante. Entenderle el inglés a un escocés, a un chino, a un pakistaní, ese sí fue un desafío, ¿sabes? Sí. Y bueno, esa fue la oportunidad de practicarlo. En Cancún, también de alguna manera el idioma oficial, no oficial, es el inglés. Y bueno, también algo que ayuda mucho es tener novias que hablen inglés. Cuando te peleas en inglés, definitivamente ya te das cuenta que sí sabes hablar el idioma. Claro. Este, y bueno, esa fue, digamos, mi práctica, ¿no? Ujú, okey. Sí, y de hecho, pues, creo que te funcionó muchísimo, o sea, a veces no sabemos en dónde estamos o por qué estamos en la situación en la que nos encontramos en ese momento, pero yo creo que tú haber decidido irte y trabajar en todos estos contextos tan diferentes, te preparó para, pues, ser el gran intérprete que eres hoy, porque al final como dices, o sea, es súper diferente ya a estar en la práctica y ya conocer a gente que habla chino y está tratando de decirte algo en inglés, que habla, Sí, no sé, cualquier otro idioma y con el acento, ¿no? Creo que ese es uno de los retos más grandes como intérprete, tener que entender al otro, porque no todos hablan con un inglés perfecto y claro, claro. así Y, es. y creo que eso, todo eso te fue preparando y está increíble. Sí, diosidencias de la vida, diría yo. Sí, sí. Ay, pues qué padre. ¿Y qué piensas? Porque muchas personas me preguntan si ellos pueden ser intérpretes sin necesariamente tener un nivel súper avanzado de inglés todavía. ¿Tú qué piensas sobre este tema? Yo sé que obviamente tienes que saber el idioma, ¿no? Por supuesto. Pero pues hay niveles y muchas personas dejan de estudiar o dejan de prepararse para ser intérpretes o de pensar que pueden hacerlo porque piensan que no tienen un nivel súper avanzado. Mira, hace rato dijiste algo que es fundamental, las ideas limitantes. Mientras más nos compramos las ideas limitantes, solitos nos empezamos a impedir avanzar. En cambio, si realmente hacemos el trabajo con la suficiente apertura para irlo pudiendo hacer, sabiendo que es un proceso, o sea, nadie nace sabiendo, ¿no? Pero si tenemos esta disposición, disciplina, constancia, creo que cualquier persona puede lograrlo. Claro, sí, yo también 100% creo que cualquier persona puede lograrlo. Incluso te decía antes de esta entrevista cuando estábamos hablando que a mí también una vez me dijeron que o lo tenía. Si no podía interpretar, de plano no iba a poder nunca. O sea, como que era algo que tenías o no tenías. Y si yo hubiera sido de otra personalidad, hubiera Mm, tenido muchas otras creencias dentro de mí, la verdad es que nunca me hubiera aventado a hacerlo, porque me hubiera quedado con esa idea de, no, entonces yo no lo tengo, porque cuando yo claro. empecé no pensaba que podía. O sea, la verdad es que se me complicó bastante al principio y yo decía, no, no sirvo para esto. Y entonces si me hubiera quedado con ese pensamiento de o lo tienes o no lo tienes, viniendo de una intérprete a la que yo admiraba, Mm, pues me hubiera rendido y por no me supuesto. estaría dedicando hoy a esto, ¿no? Qué bueno que no le hiciste caso. Qué bueno que no le hice caso. Ujú. Exactamente. Oye, Eleazar, y cuéntanos también un poquito, me interesa saber cómo te sentías en tus primeros trabajos. No sé si has escuchado esto del síndrome del impostor, que sientes que no lo vas a poder lograr, que has estado vendiendo una imagen que tal vez
no es porque no te sientes en grado de hacer una buena interpretación. Entonces, tus primeros trabajos, más que en los cursos de desarrollo personal, porque ahí se dio muy orgánico, Ujú, después ¿cierto? te fueron hablando cada vez más y me Ujú. interesa saber cómo fue tu experiencia cuando te hablaron la primera vez a algo que era importante para ti o que decías como esto parece enorme para mí. Te voy a decir, curiosamente, no se dio al principio. Al principio era así como un poquito tan extrañado, así como que eh, un poquito de incredulidad, un poquito de asombro, así como lampareado, voy a decirlo, que ni siquiera pensé en eso al principio. Cuando ya me empezó a caer el 20 de lo que estaba haciendo, fue cuando entonces dije, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Ujú, Pero me ayudó mucho el ver que podía compartir cabina con gente, inclusive con maestrías y doctorados en interpretación, y pues que estaba a la par, digo, tal vez poquito más, poquito menos, ujú, pero el vocabulario, la dicción, la capacidad de transmitir, pues estaba a la par. Ahí fue cuando, sobre todo, se me empezó a quitar un poquito el miedo, tal ujú, vez, y algo que para mí ha sido muy útil, en lugar de poner la atención aquí, de qué es lo que está faltando, qué es lo que está mal, generalmente me conecto mucho con mi interlocutor, con la persona a la que le estoy interpretando. De hecho, yo aprendí justamente a interpretar por medio de ejercicios de estos cursos de desarrollo humano, coaching ontológico, donde realmente aprendes a estar tan presente al otro que un poquito te olvidas, o en gran medida más bien, te olvidas de ti y estás ujú. ahí con el otro. Entonces, gracias a eso es que, repito, no tenía la conciencia tanto aquí, en consecuencia las preocupaciones tanto aquí, y simplemente estaba así como que en el aquí y el ahora, por así decirlo. Ok. Eso me ayudó mucho. Sí, yo creo que todo ese camino del que tuviste la oportunidad mm, De andar de por algunos, participar, sí, en donde pudiste participar, pues te formó en muchísimos aspectos, porque sí, el desarrollo personal también a mí se me hace importantísimo para sí, cualquier carrera, para cualquier situación de la vida. Es algo que sí, yo siempre estoy buscando, entonces escucharte a ti todavía me refuerza más que la importancia de este proceso, porque muchas veces en la interpretación creo que tenemos todos estos miedos, todos estos nervios de me está escuchando toda esta gente o lo voy a decir mal y estoy al lado de una persona, de otra intérprete, otro intérprete que lleva mucho tiempo y que nunca jamás se equivoca, ¿no? exacto, Y, ajá, y como que no sabemos regular nuestras emociones y nuestro sistema nervioso y es ahí cuando te bloqueas por completo. así Entonces, este es. trabajo es súper importante. ¿Qué ejercicios prácticos tú nos podrías decir que pueden funcionar para regular todas estas emociones al momento de estar interpretando? Qué padre pregunta. Mira, si te pones a reflexionar un poquito, cuando empiezas a sentir este nerviosismo y cuando empiezas a sentir, híjole, no puedo, híjole, lo estoy haciendo mal, híjole, el otro lo está haciendo mejor, si pones atención, lo que sucede es que estás prestando atención a esta vocecita que tenemos todos interna. Es decir, pones tu atención en lo que está sucediendo en tu cabeza, por así decirlo, ¿ok? En cambio, si empiezas a poner tu atención aquí afuera, en tu micrófono, en tu cabina, en el orador, en los participantes, si empiezas a poner tu atención acá afuera, inclusive hay ejercicios donde tocas, hueles, ves, oyes, para salirte de tu cabecita y ponerte acá afuera. Cuando te concentras aquí afuera, empiezas a estar en el aquí, en el ahora, y entonces es cuando realmente puedes danzar. Claro.
Oye, eso está muy interesante, lo de tocar o leer algo. Nunca lo Ujú. había pensado y se me hace algo padrísimo. O sea, como hueles algo, te pones, no sé, algún Digo, algo que aceite. normalmente yo hago es llevar pastillas o chicles, principalmente pastillas, ¿no? Ok. En pedacitos, porque luego si me la pongo entera se escucha cuando la ando paseando en la boca y la gente piensa que estoy comiendo. Entonces, pedacitos de pastilla, las halls de miel o las halls de hierbabuena son buenísimas para eso. Y pues Ujú. entonces, pues aquí le das su olfateadita a miel o a hierbabuena y esto te puede ayudar. Pero eso que dices tú de algún aceite esencial o alguna fragancia, pues también pudiera funcionar. Claro. Qué De repente ya ves interesante. en los Ujú. eventos hay cafecito, un té, lo que sea que te ayude a salirte de tu cabeza y estar acá afuera. Sí, 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 sí. ¿Y qué haces tú cuando se te va por completo una oración? Cuando de repente perdiste el hilo de lo que está pasando en el discurso, ¿cómo regresas no sé si tienes algunas frases que nos pudieras compartir de relleno para hacer como ese, aquí no pasó nada. Mira, algo que he visto, eh, desde luego que al mejor cazador se le va la liebre. O sea, indudable. De repente el micrófono no te ayuda, el acento, el orador está muy nervioso y habla rapidísimo, tú estás perdido, lo que sea, siempre pasa algo. Entonces, lo que te voy a decir puede sonar raro, pero creo que es lo que he visto. Si la persona que está hablando transmite confianza, y esta confianza viene como de quién estás siendo. O sea, como que esto que estoy diciendo realmente es lo que es, te la creen. Sí, Entonces, y digo, no se trata de que les cuentes una de vaqueros cuando están hablando de otra cosa, ¿no? O sea, claro. no. Pero sí, de repente cuando te tropiezas y notas que estás en otro canal, me ha pasado una de dos. Es, perdón, no estaba diciendo esto, sino esto otro, así en el instante, o como si no hubiera pasado nada. No sé si tú alguna vez viste la película esta de Perfume de Mujer. No, justo yo te voy a decir Es, también de otra película. Pensé que me ibas a decir esa, pero no, no la he visto. es una película ochentera, noventera, digo, yo tengo 55 años, así que sí la vi. Este, Hay una escena espectacular donde Al Pacino, que era un ciego, le ofrece que le va a enseñar a bailar tango a una chica que se encuentra en un hotel que él no podía ver, pero que por su aroma percibía que era una mujer muy bella. Y la chica, que era muy joven, Ay, así no, claro como, que sí la vi, claro que sí la vi. ok, Sí, peliculón, sí, 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 ya sé cuál es. peliculón. Sí, Entonces, creo que ese es el secreto. Si te tropiezas, sigue bailando. sí. Si te atoras en el atorón, te perdiste. Porque tú Ujú. no nomás te perdiste lo que te perdiste, sino todo lo demás que sigue avanzando. Simplemente, si te atoras, sigue bailando. Ok, es If you una. tangle up, just keep on tangle. Ok. ¿Has visto la película, seguramente, la de La vida es bella? Por supuesto. No Otro sé si peliculón. recuerdas, sí, no sé si recuerdas la escena en donde está el papá con el hijito y llegan los alemanes a decirles que o sea, que estas son las reglas del campo de Ujú. concentración y si no las siguen, pues los van a Bye matar. bye. Sí, Ajá, y entonces justo ahí le pregunta, o sea, dicen como alguien que nos pueda traducir esto que estamos diciendo. Y entonces sí. el papá es el que dice, yo les traduzco Sí. para que el niño no escuchara las, Todas las toda la locuras. locura y todo lo horrible que les podía pasar. Entonces esa escena me fascina Sí. porque según él está interpretando todo lo que el alemán dice y le cuenta al niño como si Un fuera un juego, cuento. ¿no? Sí, Sí. esa escena me fascina y creo que es mucho de esto que dices, ¿no? O sea, al final con que tú hables con la voz fuerte y certera de lo que estás A plomo. diciendo,
todo lo demás va a funcionar. O sea, claro que no es decirles mentiras, pero en el momento en el que se te fue y e intentas arreglarle con algo que podría quedar en el discurso, con que estés 100% serena de que eso es, pues creo que es una manera buena de salirte. Y te voy a decir una cosa, si te fijas, inclusive cuando estás en una conversación o viendo la tele en tu mismo idioma, realmente no escuchamos el 100% de las palabras que se nos dicen. Mm, Siempre nos vamos, una imagen nos recuerda algo y ya nos fuimos. Entonces, te lo prometo, nadie de los que están escuchando, entiendan o no entiendan el idioma original o el tuyo, va a estar al 100%. Y digo, ujú. si tú no te desvías un 500%, va a ser fácil que retomes el camino. Claro, claro. Sí, totalmente. Además, estamos interpretándole a personas que se supone que no saben absolutamente nada de lo que está pasando, porque no entienden absolutamente nada. Es la Entonces, buena teoría, te creen, sí, te creen, exacto. Lo malo es cuando tienes a alguien que solo está ahí escuchando para ver cómo lo hace el intérprete. claro, y para eso hay que prepararse, para hacerlo bien y que todo el mundo quede feliz y contento. Exactamente, exactamente. Tú, en esta parte de prepararte, ¿cómo te has adaptado a diferentes contextos y a diferentes temas de conferencias? Porque estaba viendo por ahí que has hecho una infinidad de conferencias y de temas, pero por ejemplo, en una conferencia muy técnica de energía o de mecánica, ay, perdón, de mecánica, no sé, como en todo este mundo de temas, ¿cómo le has hecho tú para irte formando y para ir aprendiendo sobre todos estos temas? Mira, ahorita que me estás haciendo estas preguntas, creo que de verdad que Diosito tenía el camino muy trazado para mí, ¿sabes? Ajá, Este, desde chiquito me fascinaba leer, viajar, el cine, el teatro. Entonces, la verdad es que pues me fui instruyendo de manera casual desde chiquito, ¿no? O sea, todas las obras de Verne y de Asimov y de cantidad de autores, desde chiquito las leía. Luego, cuando estaba en la disyuntiva de que iba a estudiar, yo quería estudiar filosofía y físico-matemáticas. Yo quería demostrar matemáticamente la existencia de Dios, quería leer a Newton en latín para entender cómo pensaba. O sea, era un poquito loquito, ¿no? No se me ha quitado. Pero el caso es que me fascina la vida, la naturaleza, el ser humano, el conocimiento. Entonces siempre me he metido en diferentes cosas. Ahora, la carrera de oceanología es un poquito así, o sea, tienes materias de biología, de química, de zoología, de botánica, geología. Entonces es un poquito de todo, con muchas matemáticas, ¿no? Entonces, siempre aprendí a aprender. Ok, Y con eso pues digo, me darán el tema, lo googleo, sobre todo ahora, busco la página del cliente, me pongo a ver algunos videos de YouTube, veo los términos, las pronunciaciones. Realmente en esta época cualquier persona puede saber cualquier cosa. claro, Es totalmente. cosa de que te metas. Sí, totalmente, estoy súper de acuerdo contigo. Y para ti, bueno, más bien para una persona que no tiene tu contexto, porque tú tuviste esta curiosidad desde que eras niño. Yo, en lo personal, nunca tuve esa Ok. curiosidad cuando era niña y también porque me fui mucho por la tangente de, bueno, más bien, yo estudié actuación, entonces nunca me Mm, metí a otros temas como matemáticos, científicos, de energía, o sea, de todo esto, la verdad es que nunca me llamó la atención. Entonces, ok. ahorita creo que nos aconsejarías a todas esas personas que no llegaron desde hace mucho o que no tuvieron esta Ujú. curiosidad desde jóvenes para saber de todos estos temas? ¿Qué es lo que podríamos estar haciendo ahorita para ser cada vez mejores intérpretes? Usaría tu frase, no comprarse las ideas limitantes. Mira, lo que hacemos, si tú sabes, la ciencia actual no sabe cómo lo hacemos.
¿no? Así como los ingenieros dicen que los abejorros no debieran volar, los neurólogos dicen que los intérpretes no debiéramos poder interpretar, ¿no? Y los Ujú. abejorros vuelan y tú y yo interpretamos. Y todo esto es porque no nos compramos el hecho de que no se puede. Entonces, si tú te paras ahí y si tú te paras en que tu cerebro tiene la misma plasticidad que cualquiera otro, puedes aprender lo que te dé la gana. Ujú. Sí, Si sí, en sí. antaño no te interesaban temas médicos, biológicos, farmacológicos, ok, ahora sí. Y te aplicas, estudias sin adueñarte de esta idea limitante de, híjole, esto está muy complicado, híjole, esto no lo había visto. Simplemente te metes como niño a una alberca nueva y empiezas a descubrir y listo. Claro, claro. Y entonces cuando te empezaron a llegar estos trabajos como intérprete, tus primeros trabajos o tu trabajo como más difícil, ¿para ti nunca fue algo que se vio difícil o sí hubo ese sentimiento de esto no lo voy a poder hacer? Realmente nunca he pensado no lo voy a poder hacer, sino más bien es cómo voy a resolver esto. Okey, Es el cómo sí. claro. Eso me encanta esa frase. Este, la vez que más he sufrido fue una visita a una planta que se dedican a hacer trabajos con acero, o sea, soldadura muy especializada en acero para puentes para trenes, una empresa de Grupo Carso que está certificado con un organismo norteamericano muy, muy importante. ¿Qué términos tan específico que en mi vida ni siquiera se me hubiera imaginado? O sea, el cómo ponen la soldadura tiene un nombre y hay como 700 nombres de cómo puedes poner la soldadura. Y yo estaba en la santa madre, ¿y esto cómo se dice y cómo lo voy a explicar? Y era eso, no es, híjole, no voy a poder, es, ¿cómo lo voy a explicar? Y entre señas, preguntar, ¿y esto cómo se dice? Ah, sí, no sé, ¿cómo se dice? ¿No? Sí. Y la verdad es que nos la pasamos bomba, terminamos comiendo todos, brindando con tequila, y nos la pasamos súper. El inspector se fue feliz, la empresa se certificó. Vaya, es resolver. ¿Cómo Ujú. resolvemos? Ujú. Claro, eso me encantó. Muchísimas gracias por compartirlo. Y me gustaría preguntarte un poquito sobre, me contaste que habías estado en Project Hunger Ujú. y que fue una experiencia padrísima para ti. ¿Cómo fue trabajar en este proyecto? Primero cuéntanos de qué va el proyecto y también cómo fue para ti como intérprete estar en ese lugar. Mira, el Proyecto Hambre, Project Hunger, es una organización sin fines de lucro que se fundó en los 70s. Y en los 70s decían que para el año 2000, es un organismo norteamericano, que para el año 2000 iban a terminar con el hambre en el mundo. Digo, ya vimos que no pasó, sin embargo, su propuesta me parece muy interesante, porque al principio empezaron a ver cómo le hacemos. Y se reunieron pensadores de alto calibre de aquellas épocas eh, para dilucidar qué era lo que se iba a hacer y para no hacerte el cuento largo, simplemente llegaron a la conclusión de que tenían que empoderar a mujeres, no hombres, no cabezas de familia, mujeres en comunidades para que desarrollaran alguna actividad económica. Entonces han hecho proyectos donde ponen granjas de pollos, de borreguitos, tejedoras, cualquier oficio que se te ocurra, pero Ujú. empoderando a las mujeres. Porque si Okey. empoderaban a los hombres, resultaba que los hombres iban a la cantina y se acababan con los fondos. Es tristemente real, ¿sabes? En Sí, sí, cambio, sí. las mujeres era la familia, ¿no? Ujú, Los hijos, y aunque sea el marido, pero es la familia, ¿no? Entonces, de esa manera encontraron que, bueno, se puede empoderar a las comunidades y, bueno, han hecho cosas espectaculares. Aquí en México me tocó ir de voluntario, me encantó la experiencia, fui a Oaxaca y a Chiapas, a comunidades así en medio de la nada,
y fue muy interesante porque había una persona que interpretaba del Tzotzil al español y luego yo del español al inglés, ¿no? Ah, o sea, era como relé, Así es, así interpretación de es. relé. Y sin cabina, en medio de la selva, con body packs y nada más, ¿no? Ujú, Este, y bueno, fue espectacular ver cómo la gente, cuando la empoderas, cuando la capacitas y le ayudas a que dé sus primeros pasos, de repente ellos empiezan a volar. claro, Y veía, y bueno, fue muy interesante en muchos aspectos. O sea, una de las chicas que había tomado la cabeza de estos proyectos era una mujer de 22 o 23 años. En aquellas comunidades, una niña a los 15 años ya tiene que estar casada. sí, sí, Entonces, sí, esta niña a los 22 años que estuviera sin estar casada por estar atendiendo esto, no te imaginas todas las críticas y todos los rollos que enfrentaba por estar empoderando a su comunidad en lugar de tener hijos. Y además, que les dijera a los varones qué era lo que tenían que hacer, era toda una locura que hasta los machetes habían sacado en varias ocasiones. híjole, qué difícil. Y simplemente con decir, pues me cortas la cabeza y aquí se acaba el proyecto, o guardas tu machete y le seguimos para que haya dinero para todos. Wow, O sea, unas historias espectaculares, unas mujeres, unos niños y unos varones, ¿no? Que doblaron sí, las manitas y dijeron, pues esto está funcionando mejor que lo que yo hago, así que claro, mejor le damos para adelante, ¿no? wow. ¿Y tú cómo conseguiste ese voluntariado? En dónde te metiste? ¿Cómo fue que llegaste ahí? En, interpretando, alguien me vio, me invitó y ahí se dio. Es curioso, en esto se da mucho el contacto persona a persona. Las recomendaciones, por eso es importante siempre portarse bien para hacer buenas alianzas. Claro, claro. Sí, esto, así es esta profesión, ¿no? Es mucho de conocer otras personas que se dedican a lo mismo o estar en un lugar en donde alguien te ve y dice, ay, justo yo necesito también un Exacto, intérprete, vente para acá, ¿no? exacto. Sí, Y se dan las afinidades, obviamente, y bueno, de repente algunos temas que de repente pudieran ser lo tuyo, ¿no? Y entonces, pues para eso te llaman más. claro, claro, también. ¿Y cómo te sientes tú trabajando con personas principiantes? O sea, que van empezando, no sé si te ha tocado trabajar con intérpretes que es su primera conferencia, es su primera interpretación. ¿Cómo te sientes tú como compañero de cabina con, con estos nuevos intérpretes? ¿Qué consejo les darías tú para trabajar contigo que ya tienes mucha trayectoria? Mira, lo primero es crear una relación de confianza, de camaradería, de compañerismo. Si es una persona, digo, yo no sé si tiene mucha experiencia o poca, pues primero me presento y tú qué haces y ta, ta, ta. Y si veo que es una persona nueva que sí me ha tocado, pues lo que hago es ponerme a su servicio, ¿no? O sea, aquí estoy para apoyarte, para lo que requieras. Si se te atora algo, avísame y me pasas el micrófono, lo que sea. Digo, es echarnos la mano. A veces a mí la pastillita que estaba chupando se me atraganta, y entonces el otro es el que necesita tomar el micrófono. Vaya, a todos Claro. nos pasa. Entonces, es hacer equipo. Eso es fundamental para mí en todas las situaciones de la vida. Ujú. Y bueno, me encanta ver a los que están empezando porque al final esos son los que siguen. Digo, tú y yo en algún momento vamos a dejar de interpretar y los que siguen son los que cuentan, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es súper bonito, sí, como dices, que siento que en esta carrera haces mucho equipo. Bueno, en esta profesión, haces Sí, mucho equipo, ¿no? Con las personas con las que estás en cabina, porque si no haces equipo, se vuelve súper difícil el día, la interpretación, el evento, o y te sea, voy a decir algo, Pau, ni siquiera nada más con los de la cabina, con los técnicos, que de repente he visto, digo, yo que no soy intérprete de profesión, he visto que algunos intérpretes de profesión como que guardan la distancia. No, ellos son técnicos, ¿no? ok, Y en sus manos estás, sí, ¿sabes? totalmente. Entonces, bueno, yo creo más bien en hacer equipo
y de Ujú. esa manera te la pasas más a gusto y las cosas salen mejor. Totalmente. ¿Qué ventajas o desventajas tú has vivido al no haber, estudiado la carrera como tal? Pues la verdad es que no sé, o sea, como no sé lo que no aprendí, pues no sé qué me perdí. Okey. Este, y a su vez, podría pensar que no tengo la ceguera de taller o las limitaciones que toda formación implica. Sí, sí. Como te digo, yo creo que todo el tiempo, yo siempre digo: "Escoge bien a tus maestros". O sea, de verdad, a mí lo que me gusta mucho de la época, de la era de las redes sociales y del Internet y de toda esta información, es que ya puedes conocer un poquito a las personas ¿Mm? que te están, por entrenar, ¿no? Que te están, por dar una clase. Cuando tú entras a una universidad, entras con los ojos cerrados, no sabes nada de tu profesor y solamente llegan a imponerte sus ideas de lo que a ellos les pasó, de lo que ellos hicieron y de lo que ellos no pudieron lograr. Mm. Entonces, es ahí cuando tú como alumno los ves con una admiración, porque, pues, te están Sí, enseñando, son tus maestros, deberían de saber. sí, Entonces, pues, te comes muchos cuentos y muchas creencias limitantes que no necesariamente aplican para ti. Entonces, sí, desde justo luego. yo también eso digo, híjole, es súper delicado todo este tema del maestro y de a quién admiramos y a quién le seguimos los pasos, porque sí hay Sí, que tener mucho cuidado con lo que nos meten en en la cabeza. sí. Y al final es responsabilidad de nosotros. Ya ves, cuando éramos chamacos le echábamos la culpa siempre a los papás de todo lo que no lográbamos o de todas nuestras faltas. Y al final nos toca hacernos responsables por nuestra vida, nuestro desempeño. Totalmente, totalmente. Y entonces sí, después de todos estos años de carrera, de experiencia, de carrera me refiero a todo lo que has Sí, sí. estado logrando de interpretación, ¿tú crees que se pueda lograr por tu cuenta? ¿Tú crees que puedas hacerlo 100% autodidacta? Mira, sí, desde luego que sí, me consta y no soy el único. O sea, como te decía, en los cursos estos en los de yo empecé, había médicos, había ingenieros, había enfermeras que se dedicaban a interpretar, pues porque eso era lo que se requería y porque ellos tenían la disposición de hacerlo, sin ningún entrenamiento, sin siquiera saber que existía el mundo de la interpretación. Entonces, me consta que se puede y que se puede hacer a muy altos niveles de desempeño. Y te lo voy a decir con una historia real de una persona que construyó un carro desde cero viendo videos de YouTube, ¿no? Wow. O sea, cualquier persona en estas fechas puede lograr lo que le dé la gana, siempre y cuando tiene la disciplina y la constancia y toma los caminos correctos. Y para tomar los caminos correctos, pues a veces tendremos que tomar los incorrectos para de repente en el camino darnos cuenta, esto no me sirve, me regreso por otra cosa, ¿no? Totalmente. Hoy en día tenemos tantas herramientas en Internet. A ti yo creo que te tocó más difícil porque no había toda Todavía esta me tocó con información. libros, con diccionarios, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Justamente, o sea, ahorita ya no hay excusa, es lo que yo siempre digo, no hay excusa, lo tienen todo en Internet. Cualquier cosa que tú quieras hacer, emprender, lograr, lo puedes hacer, así es, pero se requiere la convicción de que eso es lo que quieres, la disciplina, la constancia, así la es. pasión, Eso es ¿no? muy Son importante, sí. por supuesto. Estás en un evento conectado en tu computadora al internet. ¿Cómo se dice esto? Plum, lo tecleas y para cuando te toca decirlo ya sabes cómo se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Ay, Eleazar, pues, ¿tienes algo más que te gustaría compartirnos? Algo que no te haya preguntado y te hubiera gustado que te preguntara, o algo que quisieras compartirnos de este camino que ha sido para ti. Sí, nosotros los intérpretes somos muy afortunados porque generalmente donde se nos requiere
es en la punta de la lanza del conocimiento, o sea, son las cosas más novedosas, más relevantes, ¿no? Por ejemplo, me tocó participar hace ya varios años con la Agencia Danesa de Energía y más recientemente con la Agencia Internacional de Energía, que vinieron a capacitar a organismos tanto del sector público como privado para pues trabajar con ellos para reducir el impacto de la huella de carbón. Y la primera vez que yo vi estos daneses, ya sabes, estos vikingos enormes, yo decía, ¿y estos cuates qué hacen aquí, no? En la Secretaría del Trabajo, en la CENER, o sea, y después me enteré que si la temperatura global sube 2 grados, a ellos les impactaría cerca del 40% de su territorio nacional. Entonces, lo que quiero decir, estar de repente en contacto con los temas más de vanguardia y vivirlos, no Ujú. como alguien me platicó, sino ahí estoy yo de testigo presencial, nos invita a ser conscientes de lo que está sucediendo en el mundo y de hacer algo al respecto, ¿sabes? Claro. Otra experiencia que me impactó mucho, tuve la oportunidad de interpretar para una mujer impactante. Ella era rapporteur, así como vocera de la ONU, una doctora, o sea, con doctorado quiero decir, Bolívari, una mujer que le había tocado ser ministro de Educación o de Cultura, no me acuerdo, en Burkina Faso, Ujú. en plena revolución. Y la revolución en Burkina Faso no fue bonita, o sea, de repente los estudiantes y los obreros sacaron las armas, ya sabes, por allá los machetes y a machetazos, ¿no? Y en esas circunstancias, por cierto, o sea, yo estoy interpretando en el evento y de Ujú. repente tuve la fortuna de irme con ella a comer y con varias personas en el receso. Y entonces, en las pláticas de la comida fue cuando se dieron estas conversaciones de cómo era que ella había llegado a este camino. Entonces ahí me enteré que ella, en estas circunstancias, de repente le dijo, a ver, pues tráeme a los líderes de este movimiento porque esto es una locura y no vamos a llegar a nada. Y la gente así, pero ¿quieres que te traiga a los cuates que andan con machete cortando sus cabezas? Sí, a esos tráemelos, pero tráemelos ya. Ujú. Y con diálogo, sin insultar, con una verdadera convicción e interés por el otro para entenderlo y para resolver, esta mujer aplacó en gran medida la revolución en su país con diálogo y con unos Guau. pantalones espectaculares. ¿Y tú interpretaste en ese momento? Yo interpreté en la comida, En el momento de en la la comida, cuando comida. se supone que ya estás en pausa. Así es. Ahí, esa es una de las ventajas que tenemos los intérpretes, nos metemos hasta la cocina. Sí, sí, Cuando sí. vino el primer ministro de la India hace varios años, me tocó subirme al avión presidencial porque estuve con la comitiva que les preparaba la comida y comimos, bueno, no sabes. Así Increíble. que definitivamente esto de ser intérprete tiene muchos, eh, ¿cómo le llaman esto? Bueno, estas situaciones que son fuera tras bambalinas, ¿no? Claro. Gajes del oficio, esa era la palabra que estaba Ah, buscando, que son deliciosas. sí, sí. Justamente te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta de ser intérprete? Conocer cantidad de gente espectacular y darme permiso de ser impactados por estas personas tan espectaculares. Por ejemplo, algo que realmente me parece absurdo, llevamos miles de años de historia como civilización y seguimos con hambre, con enfermedad, con guerra, pero lo que más me asombra de todo es que sigue existiendo la esclavitud. O Mm. sea, no me hace sentido. Eh, y de repente poder trabajar con organismos como la Oficina contra el Crimen Organizado y las Drogas de las Naciones Unidas y estar interpretando para generales y coroneles encargados de la seguridad de sus diferentes países en Latinoamérica y entablando los diálogos con las personas que vienen de Europa, híjole, es un privilegio espectacular. Poder hacer así tu granitititititito de arena para que tal vez las cosas mejoren, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Y una última pregunta, porque sé que a muchos nos interesa saber, la ONU para los intérpretes, o al menos para mí cuando estaba empezando, era como a lo máximo a lo que yo podía llegar, ¿no? Creo que Y sí lo es. sí, y quiero preguntarte, tú que has trabajado en algunas conferencias de la ONU o has hecho algunas interpretaciones, ¿cómo es el entrar a este organismo? ¿Cómo, qué tan difícil es como intérprete entrar ahí? Tienes que tener mucha trayectoria, tienes que tener un título profesional, que supongo que no porque tú te hiciste solo, por así Ujú, decirlo. ujú. Como, pero en mi entendimiento era así, ¿no? O sea, yo tenía que tener ciertos requerimientos para llegar ahí. ¿Cómo es? Existe un atajo para llegar a cualquier lado. Conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. Se dice que estamos a tres personas de quien se te ocurre. ¿Tú conoces a alguien que conoce a alguien que conoce a quien te gusta? A Barack Obama, a Peña Nieto, a quien tú quieras. Ujú. Entonces, en este caso lo que aplica es simplemente por medio de las agencias. O sea, yo llegué al avión presidencial del primer ministro de la India por medio de una agencia. Yo llegué a diferentes organismos de la ONU a través de agencias. Entonces, bueno, somos freelancers y si te quieres aplicar y quieres poner tu empresa, bueno, perfecto, se vale, pero si no, pues simplemente contáctate con diferentes agencias y bueno, sé tan profesional como puedas y solito se te van a ir abriendo las puertas. Claro, sí, No hay y- ningún secreto, no hay ninguna receta mágica, es lo que funciona para todas las cosas, ¿no? totalmente. Creo que los contactos y saber hacer las cosas, más que tener un papel que te enseñe Por que sí lo supuesto, estudiaste, no, o sea, eso a yo la hora siempre de la digo. cabina, el papelito no te va a servir para nada, tal vez para secarte el sudor. Exactamente, exactamente. El punto es hacerlo, saberlo hacer. Así es. Sí, Y el secreto, diría yo, es práctica. Práctica, práctica, práctica. La práctica es el maestro. Cuando estás en un auditorio delante de 500 personas, o sea, las piernitas te van a temblar, la voz te va a temblar, se te va a olvidar lo que ibas a decir y te toca echarte a nadar o te ahogas, cualquiera de las dos. totalmente, totalmente. Eleazar, pues muchísimas gracias por Gracias a ti, haber Paulina. compartido toda tu experiencia, toda tu trayectoria. De verdad, yo te acabo de conocer, acabo de tener estas conversaciones contigo antes de esta plática, pero te puedo decir que te admiro muchísimo por todo lo que Qué has linda, qué logrado, gentil. por todo lo que te fuiste construyendo, porque al final fuiste tú y nadie más que tú a construirse este camino que te ha llevado a vivir experiencias hermosas, impactantes, inimaginables y de mucho, seguramente que te han dado mucha satisfacción, pero también de las que te has llevado mucho, ¿no? Te has Así aprendido es, mucho demasiado. aprendizaje, así es. Así que bueno, te agradezco mucho, mucho. Solamente por última pregunta, ¿qué consejo nos darías a todos nosotros que vamos empezando o que queremos empezar? Una frase, una palabra o algo que nos quieras compartir para inspirarnos a seguir tus pasos. Mira, la verdad que no se me había ocurrido nada con qué poder cerrar esta reunión. Y ahorita, mientras estaba haciendo la pregunta, me vino a la mente una anécdota donde Winston Churchill fue invitado, ya que habían ganado la guerra, la Segunda Guerra Mundial, lo invitaron a una reunión para dar un discurso motivacional a un grupo de alumnos que estaban graduándose de no sé qué carrera ya en Reino Unido. Y el hombre pasó así con su pasito pues moderado, un hombre mayor y con sobrepeso y todo esto. Y cuando finalmente llegó al estrado, dijo, nunca se rindan, nunca se rindan, nunca se rindan. Y se bajó del escenario. Qué padre, qué hermoso, porque híjole, son palabras, es tan corta esa frase, pero tan cierta.
Así es, Y sí, nunca se rindan, nunca, nunca se nunca se rindan rindan. si esto es lo que de verdad quieren estar haciendo en la vida. Lo que quieras estar haciendo en la vida, just keep on tango. Sí, exactamente. Eleazar, muchísimas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Igualmente, un placer. Hola, mi nombre es Monse y hoy quiero platicarte un poquito sobre mi experiencia con el curso de interpretación. La verdad que para mí como principiante considero que está excelente, ya que yo personalmente siempre busqué las bases sobre esta carrera, o sea, el día a día de cómo era un traductor, un intérprete, exactamente qué hacían, cómo lo hacían, exacto, y sobre todo qué retos te conlleva esta profesión. La verdad que considero que está excelente para alguien que apenas va iniciando, lo recomiendo. Y también igual, si estás en la universidad a mitad de carrera o si ya la vas a terminar, te recomiendo muchísimo también que consideres en algún punto poder tomarlo, para que así te pueda dar un panorama más amplio sobre la carrera y por supuesto que te pueda ayudar a mejorar cada día. La verdad que está súper recomendable y espero y puedas inscribirte pronto y que lo disfrutes tanto como yo. Yo empecé el curso con Paulina, el de interpretación, porque estoy haciendo traducción e interpretación y se me complicó muchísimo la vida con interpretación. Me sentía totalmente bloqueada. No era capaz de, digamos, con interpretación consecutiva, no era capaz ni siquiera de ponerme a tomar notas. Me bloqueaba. No, dice, es como si no supiera escribir incluso. Y ya no solo el propio curso en sí de Paulina, sino las clases que tuve con ella en directo, los consejos que me dio fue lo que me ayudó a ver que no tenía un problema de memoria, que era lo que estaba yo convencida que tenía un grave problema de memoria. No sé qué me pasaba con interpretación, que no era capaz de hacer, de estar escuchando, como aceptando las ideas, traduciéndolas y además tomando la nota. Las notas me costaba una barbaridad. Y ahora parece que voy un poquito mejor, por lo menos ya soy capaz de tomar notas. Y aún me queda mucho más recorrido porque aún no he acabado el curso, pero estoy encantada. Estoy encantada y por eso si sobre todo tenéis algún bloqueo, no dudéis en coger el curso porque os va a ayudar mucho. El curso de Crack the Code me fascinó. Es un curso súper completo y muy bien estructurado porque me ha ayudado a ver la interpretación desde un punto de vista totalmente diferente. Durante las 10 semanas pudimos observar diferentes tips, ejemplos y muchos ejercicios sobre equivalencia, síntesis, shadowing, agilidad auditiva, agilidad mental, los cuales a mí me han ayudado muchísimo en el proceso hacia una interpretación más consciente y de una manera más sencilla. En cada módulo practicamos todo el tiempo, no hay módulo en el que no se practique, con ejercicios reales, ejercicios que incluyen diferentes tópicos y diferentes niveles, como en conferencias o tópicos en general. Lo principalmente que me gustó fue la consecutiva, porque desarrollé mi habilidad para la toma de notas, desarrollé la creación de mis propios símbolos, mis propios glosarios. Al principio fue un poco duro y un poco retador, pero me alegro muchísimo de poder ver mi progreso ya actualmente que se ve reflejado en mi trabajo y en mi vida profesional. Algo muy, muy importante que quisiera destacar es que las clases en vivo son de gran ayuda porque nos brindan muchos consejos prácticos basados en las experiencias de cada uno de los participantes y de Pau, y también resaltamos nuestros puntos fuertes. Sin duda es un curso muy recomendable que es indispensable para todos los intérpretes. Muchísimas gracias, Pau.